Hola, soy Silvia Salinas y una vez más, esta vez con el programa número 24, les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy seguimos la aventura de este programa, Futureando, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga, pero también como activista por los derechos y también, y muy importante, en mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero, ¿qué es Futureando brevemente, sobre todo para quienes nos escuchan por primera vez? Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas y también desde distintas latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo también estoy muy expectante de escuchar y es el tema de la innovación humanista. Para eso tengo un invitado muy especial que además creo que de alguna manera refleja los dos lados del Atlántico hispanohablantes y bueno, su nombre es Cristian Rivera. Muy bienvenido, Cristian. Muchas gracias por aceptar la invitación y por tu, bueno, desde ya tu generoso compartir y tu generoso tiempo. Quisiera pedirte para empezar que te presentes. ¿Quién es Cristian Rivera? ¿Qué puedes contarnos sobre ti para a manera de introducción y para conocerte un poquito? Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa Futureando y bueno, contarte algo acerca de mí. Mira, creo que la mejor manera de sintetizar al final mi recorrido profesional y también humano y familiar se sintetiza en una sola palabra. Yo creo que soy un emprendedor, ¿no? Un emprendedor en este caso en serie porque la verdad es que llevo muchas décadas emprendiendo todo tipo y abordando desafíos de diferentes dimensiones, tanto familiares como de migración, empresariales, proyectos un poco intelectuales como este, por ejemplo, innovación humanista. O sea, tengo un recorrido en ese sentido incansable y yo creo que después que pasé mis 50 años, era una pregunta que me estaba haciendo permanentemente de cómo me podía percibir, ¿no? Y creo que en una sola palabra me parece que esa es la mejor descripción, ¿no? Un emprendedor, que no es fácil ser un emprendedor. Emprender podemos todos, pero la verdad es que llegar a cierto punto y realmente tener la convicción que uno es efectivamente una persona resiliente, luchadora, resistente, no son muchos los que puedan dar crédito de eso. Yo creo que en ese caso me siento orgulloso de haber cruzado varios desiertos en esta vida y haber llegado a este punto en donde estoy un poco disfrutando ese, ese recorrido. Así que ese es un poco mi percepción acerca creo, en este punto de mi vida, acerca de lo que yo creo que soy. Y por otro lado, por supuesto, abraza muchísimas responsabilidades como emprendedor. Es decir, o sea, tengo muchas responsabilidades. No me gusta hablar de liderar proyectos, sino que me gusta más de co-crear, de copilotar muchos emprendimientos. Te puedo hablar por ejemplo, de un proyecto de una cooperativa de comunicación estratégica que he fundado junto con mi esposa en la ciudad de Granada, en la cual vivo ahora actualmente. También diferentes asociaciones sin fines de lucro, como CLES, por ejemplo, que es un proyecto muy bonito, que es un hub de ecosistemas bioregionales, que también en este momento estamos impulsando con mucha fuerza. Eh, eh, Innovación Humanista, sin ir más lejos, es un proyecto nuevo con el cual he cruzado caminos con un invitado que tuviste hace unos meses atrás, me parece, a mi amigo Eric Díaz, y con el cual estamos también desarrollando esto y la verdad es que muchas otras cosas que también llevo en paralelo, y eso define finalmente que uno no se aburre, que tiene muchas cosas que hacer y es la tarea del emprendedor, ¿no?
Bueno, qué interesante todo, Cristian. Y bueno, seguro vamos a encontrarnos nuevamente en otros programas para hablar sobre tus otros emprendimientos también. Y me gustó, siempre me olvido eso de emprendedora en serie, pero me lo han dicho también. Así que, bueno, yo tengo un apodo que me dicen que soy pipoquera, porque mi cabeza desordenadamente también está siempre ahí con varias cosas, ideas, no más menos. Disruptivas, etcétera. Así que bueno, me encantará que tomemos otro cafecito, vinito por ahí. Bueno, ahora para enfocarnos un poquito en nuestro tema del día de hoy, el que nos ha convocado es el tema de la innovación humanista, que por cierto es un título o más bien un apellido a la innovación muy interesante y creo que provocador, porque normalmente si ahora alguien lanza en una sala y dice innovación, voy a estimar que el 90% al menos va a pensar en tecnología, inteligencia artificial y que todo el lado humano no va a quedar como fuera, no va a ser el dominante en las respuestas. Entonces, quisiera empezar preguntándote, ¿qué es la innovación humanista y cuáles son un poco sus orígenes, su historia? Vale, perfecto. Bueno, la historia, Silvia, es bastante temprana en términos de que este proyecto, como te comentaba antes, fue un encuentro entre dos visiones, entre Eric Díaz y yo, en cuanto a que él tiene una visión acerca de la innovación que le podemos llamar bastante paradigmática, ¿vale? Es decir, su enfoque va más en el sentido de lo sistémico y que está muy bien que sea así, porque en realidad el éxito que ha tenido en gran parte la innovación hunde sus raíces precisamente en el método científico, por ejemplo. Por lo tanto, requiere de una debida estructura organizacional y las capas correspondientes a lo sistémico para que esto se pueda ser conducido, por ejemplo, una idea, un ingenio, a través de un proceso adecuado. Sin embargo, hay un elemento en el cual ha quedado un poco distante, relegado de espaldas, que tiene que ver con un enfoque más narrativo de estos procesos, ¿no? En donde precisamente ahí entra el aspecto más humano, más, como bien digo, narrativo. Nosotros los humanos necesitamos permanentemente estarnos contando nosotros mismos una historia y también necesitamos contar la historia a los demás, ¿vale? Entonces, no solamente va de fases y no todo tiene que ver con pruebas, ensayo y error. O sea, también necesitamos espacios en los cuales podamos permitirnos dudar, hacernos preguntas constantes y de alguna manera a través de una adecuada atención creativa en una conversación poder obtener algunos resultados que eventualmente están también por la periferia del sistema, ¿no? Entonces, es por lo tanto que hemos de alguna forma unido un poco estas visiones, en la cual yo tengo una tendencia a la narrativa y Eric en este caso tiene una tendencia más hacia lo paradigmático y a lo sistémico, por lo tanto hemos creído que al final la innovación humanista viene a dar un poco de testimonio y ser un espacio de co-creación dinámico y también divulgativo en cuanto a lo que significa la innovación a lo largo de la humanidad, ¿vale? O sea, por innovación hay muchísimas definiciones de innovación, pero nosotros en este caso nos hemos arriesgado con una que es bastante a lo mejor provocativa porque hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con eso, pero no hemos jugado con que la innovación es el resultado básicamente de una adopción masiva que genera un valor económico y social. ¿Qué significa esto? Básicamente que creemos que cualquier iniciativa que considere como bien final de innovación está dentro de lo que se llama un proceso de innovación, pero no es una innovación per se. Es decir, quien desarrolla innovación no puede declarar de que eso es innovador hasta que finalmente las personas que han sido impactadas por ese ingenio son las que en forma masiva abrazan y de alguna manera adoptan o consumen una mejora, una evolución, ¿no? De un producto o un servicio, ¿vale? O sea,
esa es básicamente la primera propuesta en donde que, por supuesto, va a generar fricción de cara a muchas personas que pueden estar escuchando esta propuesta. Entonces, a partir de ahí se genera esa tensión creativa en la cual podemos entrar a debatir si eso efectivamente es así o no es así, digamos. Pero en principio es la unión en innovación humanista, es la unión básicamente de dos corrientes fundamentales del pensamiento humano que tiene que ver con el lado de las artes y el lado de la ciencia. Es decir, por lo general van por canales paralelos, pero un poco divorciados en muchos casos. Entonces, lo que nosotros intentamos es precisamente hilvanar esos dos elementos y integrarlos, ¿no? O sea, que exista, por supuesto, esa tensión, pero que al mismo tiempo podamos, digamos, danzar en ese lenguaje común que de verdad, que por supuesto que se comparte. O sea, hay vasos comunicantes entre el arte y la ciencia en todo momento, pero suele ocurrir que algunos grupos de personas se apropian, ¿no? Y de alguna forma desarrollan todo su cuerpo teórico, sus creencias a partir de solamente un solo enfoque, ¿no? Que es, por ejemplo, el método científico, el cual nos parece que es estupendo porque si no, no hubiéramos llegado hasta donde hemos estado. Pero también, por otro lado, están las otras personas que desisten un poco de esta mirada, un poco la llaman fría, ¿no? Y simplemente abrazan el arte, ¿no? Como medio de expresión humana y más genuina. Y nosotros creemos que las dos son totalmente convergentes, ¿no? No se excluyen en sí mismas. Entonces, un poco esa es el primer acercamiento que tenemos con respecto a esta propuesta que es innovación humanista. Súper interesante. A ver si me quedo bien con algunas ideas y me dices si es que no me quedó tan claro. Uno es el tema de que diferenciar proceso de innovación en sí, que digamos está muy orientada al resultado y en realidad al impacto, ¿no? En las personas y en las personas masivamente, o sea, porque también has enfatizado esa palabra. Y lo otro que quisiera expandir un poquito más o desempacar es el tema de la relación entre, digamos, la ciencia, el lado frío, la evidencia y el lado del arte, que a su vez creo que es, bueno, ¿no? Este lado tan humano y me imagino que es entendiendo el arte en su sentido más amplio, inclusivo, pero ya me dirás si mis ideas van en la dirección correcta. Ahora, la pregunta que yo tenía es, ¿cómo se hace esa fusión en la práctica? O sea, en la práctica, ¿qué significa? ¿Es una metodología? ¿No? ¿En qué se traduce? O por ahora es un trabajo que se está centrando en escribir un poco más esta fusión. Tal vez nos puedes orientar un poco más. Sí, estupenda la pregunta. La verdad que nosotros esto lo hemos definido como un marco estratégico de enfoque sistémico. ¿Eh? ¿Y qué queremos decir con esto? Que la idea es que desde la narrativa vamos construyendo y vamos de alguna manera capturando una serie de aprendizajes anteriores, porque la historia nos demuestra que básicamente la innovación es un encadenamiento de sucesos y de inventos, vamos a decir, vicarios, es decir, que por eso decía que la innovación es el resultado final, ¿no? Que es cuando han acabado un ciclo en la cual se precipita una serie de acontecimientos o de progresos anteriores, ¿no? En el libro o en el texto que se va a publicar en las próximas semanas, precisamente soy yo quien tengo la responsabilidad de contar en forma un poco más literaria y no tan pragmática acerca de estos casos, ¿no? En los cuales eh, van aconteciendo una serie de hechos que desencadenan finalmente, hay un conjunto de descubrimientos
anteriores que se van acumulando en el tiempo y finalmente una o varias personas en algún momento de lucidez y de epifanía consigue encontrar una solución que finalmente impacta a una gran cantidad de personas, ¿no? Y resuelve un problema acuciante a incluso a la humanidad en su conjunto o bien en una región específica del mundo, ¿vale? Entonces, ahí es cuando definitivamente uno podemos decir que una invención que ha pasado por un proceso de mejora constante, de evolución, termina siendo una innovación. Entonces, vamos a decir que innovación podría ser en pretérito, ¿no? Aunque yo sé que es una herejía, digamos, gramatical eso, porque es un sustantivo, pero vamos a decir que es el punto final en donde se consagra todo ese encadenamiento de aprendizaje anteriores y de ensayo y error, incluso de otras contribuyentes a ese proceso. Entonces, por eso te comentaba al principio de que creemos un poco, y con esta frase un poco más provocadora que planteaba, ¿no? De que innovación es ya el resultado de una adopción masiva que genera valor económico-social, es porque queremos precisamente abrir un debate acerca de eso, porque si te das cuenta, Silvia, actualmente la utilización del lenguaje y de las palabras se ha manoseado demasiado. Entonces, cualquier empresa, corporación, gobierno, incluso personas particulares, dicen que son innovadoras o dicen que han montado un proyecto que ya es innovador. El problema es que no hay cómo demostrarlo que eso sea innovador en términos cuantitativos. Cualitativo no lo sabemos, pero cuantitativamente no lo sé. Yo creo que sí puede ser un software o puede ser un producto que tenga mejora, claro que sí, y que le ayuda a un reducido grupo de personas, por supuesto. Es un ingenio, una invención que es útil, claro que sí, pero un grupo reducido también de compradores, ¿no? El tema es que cuando se produce ya la innovación es que creemos que es porque ha impactado a una gran cantidad de población humana, ¿no? Y en términos positivos, ojalá, que también hay innovación y lo sabemos que hay innovaciones negativas en la historia de la humanidad, ¿no? Que esa es otra historia y da para otra conversación. Pero esa es un poco la idea y por eso también el propósito de integrar el arte y la ciencia es fundamental, porque creemos que estamos, y esto ya es un tema o una opinión más personal, creo que estamos cruzando por una etapa de y decías tú la palabra fría del método científico, ¿no? Creo que estamos precisamente transitando por una etapa bastante oscura con respecto al tema de lo que ocurría en los tiempos de en la época del Renacimiento, por ejemplo. El Renacimiento lo que hace es recuperar un tiempo de muchas luces intelectuales que ocurrió en Atenas antes de Cristo, ¿no? Lo que hace el Renacimiento es precisamente hacer una fusión bastante espectacular en términos de mantener ese debido equilibrio entre la ciencia y el arte, ¿no? Y por eso surgió lo que surgió. Hoy en día vivimos como una edad media tecnológica, ¿no? Una suerte de tecnofeudalismo con respecto a que todo está basado en el dato. Y creo que el aporte que tiene ya el enfoque un poco más humano, y dentro del humano está precisamente lo narrativo, y lo narrativo no tiene necesariamente que ver con lo escrito, sino que por narrativo también podemos hablar de pintura o de música, ¿no? Que también nos cuentan cosas, ¿no? La música, la pintura, la escultura, el teatro, por supuesto, o bien la literatura, nos cuenta cosas desde otra perspectiva. Entonces, si nosotros somos capaces de integrar el método científico paradigmático, que es fundamental y muy importante, pero también es tan importante como lo otro, el aspecto narrativo, de que básicamente
es una de las condiciones que nos hace tan diferentes a otras especies animales. Yo creo que es pertinente que hagamos al menos el esfuerzo de unirlo, ¿no? De trenzarlo y ver qué es lo que ocurre ahí. Me encanta y la verdad escuchándote súper atentamente me hace mucho sentido esta conexión y creo que se puede, digamos, ampliar también a otros espacios y a veces paradigmas reduccionistas que orientan incluso nuestro posible accionar en una empresa, en una organización, ¿no? Porque en general, pues creo que hay una sobrevaloración, lo que tú dices, de lo que se considera racional del dato, pero dato frío, y creo que hay información y datos muy interesantes a su vez, voy a usar la palabra datos de, creo que ya lo había comentado en otro programa, de universidades como Stanford, que dicen que en realidad nuestro éxito hacia el futuro va a depender en 85% aproximadamente de nuestras habilidades denominadas blandas, que también es como una jerarquía secundaria, ¿no? Las duras y las blandas, y lo blando en general como esta debilidad humana, ¿no? Que ahora pues justo decimos, no, no es la debilidad, más bien quienes van a sobrevivir, al menos en mejores condiciones, son quienes van a potenciar eso humano que tienen, ¿no? Incluida la subjetividad y reconocernos superhumanos. A mí me encanta este tema porque yo también he hecho y vengo del campo de la evaluación de programas y proyectos y ahí hay una muchas veces un sobreénfasis, creo, o un énfasis, no sé si existe la palabra sobreénfasis, pero en el lado de la objetividad. Y yo siempre batallaba y he ido a congresos diciendo, entiendo que debemos triangular y todo, pero quienes somos los que estamos dinamizando procesos de evaluación o las miradas, somos esencialmente subjetivas y subjetivos y venimos con una carga, o sea, lo que yo veo no será lo que tú ves, ¿no, Cristian? A su vez, entonces siempre son miradas parciales y nunca pensaba que eso era una debilidad, ¿no? En un proceso de evaluación sí habían que más bien transparentar sesgos, etcétera, y decir, yo vengo, ¿no? Con este sesgo, veo esta parcialidad y otro colega vendrá otra parte, pero esta idea de que lo humano, había que deshacernos del humano, ¿no? Y me encanta porque conecta, creo, con un hilo conductor ya de estos 6 meses de programa, que es la palabra ser más humanos o humanas, la humildad es interesante, ¿no? Si haría una sistematización de estos 6 meses, 24 programas que, digamos, han tocado temáticas muy distintas, pero creo que todas de alguna manera revalorizan lo humano, incluso la inteligencia artificial. El otro día teníamos un evento, al final no es una inteligencia, es un apoyo a nuestra propia inteligencia individual y colectiva, ¿no? Pero no es inteligente, o sea, como tal, está alimentada. Entonces, bueno, muchas gracias por todo esto y me doy la imagen y gracias por el renacentismo porque creo que nos ilustra, ¿no? Cuando abrazamos la integralidad humana en todas nuestras, bueno, dimensiones, creo que integralidad es otra parte otra palabra que me resuena al escucharte, me hace sentido, es cuando somos más poderosos y poderosas en el sentido positivo del poder y nuestra capacidad de cambiar, ¿no? Entonces, no, muchas gracias y por también, bueno, ahorita escucharme y permitirme eran mis elucubraciones y mis reacciones y comentarios hacia lo que nos comentabas, ¿no? Creo que es algo muy interesante, una propuesta diferente. Me gusta también la mirada histórica muchísimo, porque a veces nos olvidamos y creemos en este eureka, ¿no? En que la cosa no viene del pasado, hay una negación y que innovación es ahora, en realidad siempre la ha habido. Ahora le hemos puesto una etiqueta y una etiqueta que muchas veces está o vacía de contenido, que también es, ¿no? Como dicen muchas veces en inglés, un buzzword, ¿no? Todo es innovación, todos somos innovadores, innovadoras, pero me gusta mucho Eso es, este énfasis en la exacto. recuperación de sentido. Entonces, bueno, como vuela el tiempo, yo lo que quisiera pedirte es sí aprovechar y te doy unos minutos para que nos puedas dejar, bueno, algo que se haya quedado en el tintero, pero además 3 mensajes claves para la audiencia, entendiendo que estaremos expectantes del documento, el libro, de que estamos como escuchando hoy algo, tal vez para muchas y muchos, no sé si tendrán discrepancias o no, pero por lo menos nuevo, algo que nos expande el universo de posibilidades. Te dejo la palabra, Cristian. Bueno, mira, lo importante es proponer esta mirada de historia a través de innovación humanista, a través de ejemplos concretos
que están de alguna manera narrados de forma amable y menos técnica y obviamente con un contenido de un poquito, una dosis pequeña de ficción también que viene muy bien, ¿no? Ahora, también por el otro lado, que se van a encontrar que esto no es solamente un documento testimonial, sino que también es una caja de herramientas muy importante porque también hay un marco de trabajo. Y por eso es un marco estratégico que viene siendo el lado más enfoque humanista, pero también viene el enfoque sistémico, porque también tenemos un cuerpo en el cual se consolida finalmente este proyecto, este viaje, ¿no? A través de 6 bloques, ¿no? Los cuales obviamente que Eric, no sé si lo habrás explicado antes, pero yo creo que eres la persona adecuada para explicar eso. No obstante eso, por ejemplo, en la cual tenemos un marco de trabajo muy definido y muy cuidado, con 10 fases dentro de estos 6 bloques, también tenemos 4 elementos que son de alguna manera observantes del proceso, en la cual lo hemos definido como una especie de guardianes. Hemos definido, por ejemplo, 4 tipos de guardianes. El guardián de la duda o del cuestionamiento, de la pregunta perpetua, permanente, en cada una de las fases que vamos avanzando. Eh, el guardián de la cadencia, que tiene que ver con el tema de la velocidad, que hoy día aparentemente se premia mucho el concepto de que el que va más rápido llega más lejos, pero ya sabemos la famosa fábula de Esopo y de la tortuga y la liebre, ¿no? Que eso generalmente no es así. Por otro lado, tenemos el guardián del equilibrio eh, y finalmente el guardián de la cadencia, perdón, de la coherencia, que también es muy importante. Es decir, que finalmente intentemos, en la medida de lo posible, que yo sé que es muy difícil y todos en muchos momentos fallamos, es que tener un hilo conductor entre lo que pensamos, decimos y hacemos y actuamos, ¿no? O sea, que al final de cada día hagamos un- un ejercicio de introspección y de observación propia y decir, bueno, en qué hemos fallado con respecto a, a ser coherentes o no con lo que estamos desarrollando en nuestra vida, digamos. Entonces, cada uno de estos procesos que son muy paradigmáticos, que son muy sistémicos, que tienen una estructura muy formada, ¿no? Siempre está sometido a este ejercicio constante de valoración. ¿Vale? Eso es lo que de alguna forma nos permite que cuando nosotros trabajamos el primer bloque, que le hemos denominado Mindset y Discovery, ¿vale? Y llegamos, por ejemplo, al último bloque, el número 6 que es el exit, o es, digamos, el final del proceso. ¿Qué pasa? Que si hemos trabajado hace muchos meses en mejorar nuestra mentalidad, puede ser que ya nos hemos olvidado precisamente de hacernos preguntas, de ser coherentes, de encontrar el equilibrio, ¿no? Y de encontrar un ritmo de crecimiento que le llamamos cadencia adecuado. Entonces, en todo el proceso, en todo ese viaje, estamos incorporando, digamos, esos 4 pilares fundamentales que son, como te digo, guardianes, centinelas, cuidadores, ¿no? Del proceso, como le queramos llamar. Al final de cuentas, lo que importa aquí es el concepto, la profundidad del concepto, no tanto, digamos, en la etiqueta, ¿no? Entonces, me gustaría invitarlos, por supuesto, a que ya lanzaremos nuestra web con nuestra obra, la cual va a estar disponible, además, en Creative Commons, es decir, que las personas lo van a poder descargar gratuitamente, lo van a poder leer, porque para nosotros también esto es fundamental que exista esa coherencia de parte de los autores de compartir. Es decir, si hablamos de co-crear, de desarrollar en conjunto, bueno, compartamos el conocimiento, ¿no? Y de alguna manera lo vamos desarrollando todos en forma dinámica y en conjunto. Así que ese sería como el mensaje final y estar atentos de que en cualquier momento ya vamos a anunciar el lanzamiento de nuestro proyecto en forma definitiva. Wow, excelente. Me encantaron los guardianes o las guardianas, centinelas. La verdad, creo que
también tienen un espacio en nuestra reflexión personal, ¿no? Porque, y me quedo con dos. Bueno, primero que si terminamos este programa y quienes nos escuchan de inmediato o también como queda en las redes a lo largo del tiempo, se pueden hacer una sola pregunta nueva. Creo que me daría por feliz, me imagino que tú también, Cristian, porque de eso se trata, ¿no? De hacernos preguntas. Creo que antes enfatizábamos mucho el tener certezas, el cerrar con certezas o aprendizajes. Creo que ahora si podemos generar nuevas preguntas, nos daremos pues por contentas, contentos. Y el otro es la coherencia. Es un tema que desde Catalítica lo estamos impulsando. La coherencia no se la contrata con hacer políticas, con hacer normas. La coherencia es la pregunta entre, tú lo has dicho mejor de lo que seguramente lo voy a repetir ahora, la coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos, ¿no? Y hacia afuera y hacia adentro, porque muchas veces somos mucho más coherentes hacia afuera que lo que somos hacia adentro en las empresas y organizaciones a manera de ejemplo. Bueno, ha sido un gusto enorme y pues sí, falta tiempo. Me encantaría hacerte nuevas preguntas, pero lo voy a dejar para luego de que lancen el proyecto y el libro para que nos volvamos a encontrar y para que nos puedan comentar un poco más de esta invitación. A mí personalmente me ha encantado, estoy súper expectante de leerlo y de participar y de repensar y dar sentido profundo desde nuestra humanidad a esto que pues suena muy atractivo y moderno como es la innovación, pero que al final tiene que ver con nuestras raíces más profundas, humanas y con la historia de la humanidad. Así que muchas gracias, Cristian. Un gusto enorme haber conversado contigo. Muchas gracias, Silvia, por la invitación y espero que esta no sea la última vez. Y también en algún momento que yo también soy entrevistador en algunos espacios también, te pueda invitar de vuelta y conocer también un poco de Catalítica y de tu trabajo como antropóloga, que a mí en lo personal me parece muy apasionante, muy fascinante. Así que muchísimas gracias por tu invitación y estaremos en contacto. Un abrazo, gracias.